Radio Delfín presenta Hablemos Claro, hablemos de derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pero muy buenos días, tardes, porque estamos precisamente en mediodía. Bienvenidos a un programa más, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, desde luego a través de Radio Universidad Delfín, XHUACC, en el 88.9 FM de su radio, desde luego transmitiendo desde el edificio Liceo Carmelita de calle 20B, número 8A. Desde luego, ubicados en la colonia Guanal. Recuerden, el teléfono de nuestros estudios, el 38-288-94, y desde luego, para efectos de mensajes, en el 938-132-5077. Hoy, pues, estamos ya en febrero, mes de la Constitución, pues un mes muy agitadito en cuanto a fechas, en cuanto a celebraciones, y precisamente hoy, pues, los tres subsodichos participantes de esta mesa estamos prestos precisamente para hablar de un tema importantísimo como es la Constitución de México y sobre todo la historia de las constituciones. Su amigo y servidor, como siempre, Francisco Javier Tejero Bolón, Manuel Rivero Gil, Daniel González. El trío de tres. Fíjate nada más. Y precisamente agradecemos desde luego, como siempre, el auxilio y desde luego el apoyo incondicional de nuestra queridísima amiga Jamie Casanova Villorín, quien nos asiste en los controles técnicos. Gracias por estar con nosotros una vez más en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, un programa diseñado exclusivamente para usted que nos escucha. Y bueno, pues verán ustedes, hoy decidimos hablar sobre este tema de la Constitución porque precisamente, pues recordarán ustedes que nuestra Constitución fue promulgada un 5 de febrero de 1917. Pero bueno, primero que nada, déjenme decirles, queridos radioescuchas, que una Constitución, sobre todo aquí en México, es la norma fundamental o Carta Magna. También se le llama Ley de Leyes. Ley fundamental. La norma quam plus ultra. Ley suprema. Es decir, la ley de leyes, lo máximo en leyes. Pero bueno, con tantos cambios, con tantas enmiendas, con tantas reformas, pues vamos a ver si eso resulta cierto o falso. Y bueno, les decía yo que recibe tantos nombres como igual Carta Magna, que esta es establecida siempre para regir jurídicamente el país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación. Desde luego me refiero al poder legislativo, al ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados de gobierno como es el federal, el estatal y el municipal. Entre todos aquellos y desde luego los ciudadanos. Asimismo establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y garantiza finalmente, en tanto que el pacto social supremo de la sociedad mexicana y los derechos y los deberes del pueblo. Es decir, en este documento se encuentran consagrados nuestros más sagrados derechos, los derechos fundamentales del hombre. Y bueno, ahorita que estamos hablando exactamente de los derechos fundamentales del hombre, es muy importante mencionarle a nuestros queridos radioescuchas que no tienen la noción del estudio o la ciencia del derecho, que es muy importante que los conozcan. A veces es muy lamentable, y lo digo hablando en un punto de vista social, que tenemos
muchas bibliografías, muchos libros en nuestras casas, pero a veces carecemos de una constitución, no sabemos exactamente nuestros principales derechos y los que convienen de estos posteriores, y por eso es muy importante pues tocar temas también sobre nuestra constitución. Mucha gente también les preguntas, bueno, ¿qué se celebra el 5 de febrero? Eso es importantísimo, Dani. Y dicen, no sé, lo único que sé es que no voy a trabajar o no voy a tener clases. Y es lamentable que cuando les dices, bueno, se festeja el Día de la Constitución, ¿qué sabes de la Constitución? Híjole, pues no sé, nada más sé que es un librito, pero más allá de la importancia de esto que forma este Estado y que te da unas garantías y unos derechos y unas facultades, hay mucha gente que los desconoce tristemente. No, y tristemente, como tú dices, lo lamentable del caso es que, bueno, posiblemente existan personas que pues no tienen los estudios correspondientes o universitarios, pero es lamentable cuando les preguntas a los estudiantes qué se festeja el 5 de febrero. Y algunos te dicen que el Día de la Bandera, otro que no sé, que a lo mejor adelantaron el Día del Amor y la Amistad, no sé, pero lo bueno dice es que no tenemos clase y además hay puente. Hay puentes, y si caen puentes mejor. Sí, sí, así es. Entonces, precisamente esa es nuestra preocupación hoy, en este día, que nos encontramos reunidos los tres para comentarles algunos tópicos relativos a nuestra Constitución. Y desde luego, bueno, pues, haciendo un poquito de historia de las constituciones, pues vamos a tratar de recordarles desde cuándo datan nuestras constituciones. Y déjenme decirle que, bueno, de acuerdo a la doctrina, vamos a comenzar primero así con un poquito de doctrina, ¿no? Y posteriormente vamos a ir haciendo los comentarios respectivos para, a manera de ir aclarando los puntos constitutivos de la Constitución, ¿no? Valga la redundancia. Valga la redundancia. Déjame decirte que está considerada como la primera Constitución de México, la de 1824. Aunque ya con anterioridad, en plena lucha por la independencia. Ojo, en plena lucha por la independencia, no cuando México era independiente, se redactó la Constitución de Apatzingán en 1814. Ahora bien, fíjense ustedes que las raíces ideológicas de ambas constituciones se encuentran tanto en la Constitución de Cádiz de 1812 como en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Y finalmente en 1821, cuando Agustín de Iturbide proclama la independencia, lo hace bajo el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 y establece que la forma de gobierno será una monarquía moderada. En 1823 se disolvió tal monarquía. Es la única vez que ha existido un monarca mexicano. Que posteriormente platicaremos. El primer imperio, ¿no? Llamado históricamente así, ya que el segundo, bueno, fue Maximiliano de Habsburgo. Sí, pero no era mexicano. No era mexicano, efectivamente, pero por eso señalaba que el primer imperio, llamado así, fue el efímero precisamente de Agustín de Iturbide. Sí, pero lo que comentaba, ¿no? Como mexicano, imagínense ustedes un monarca mexicano, que pues ya estaremos platicando a lo largo y ancho de este programa, porque hay varias cositas que quedan como cabitos sueltos, ¿no? Y que nos hace bulla, en la cabeza. Sí, efectivamente, ¿no? Y es importante hablar de esto porque recordemos que como pueblo bajo el dominio de la corona española, pues no teníamos exactamente ni una garantía. Obviamente todas las garantías correspondían a ellos y existe una de las principales normativas con las que se trató también de regular a nosotros en la Nueva España, que fueron las leyes de Indias, también que fueron un precedente de lo que ya viene siendo pues algunos derechos para nosotros como ciudadanos dentro todavía de una monarquía española, y posteriormente ya como independientes ya empieza a existir, como lo marca los sentimientos de la nación, pues ya va a empezar a existir también un principio de soberanía de nación, que era lo que se buscaba, estar por encima de todas las cosas y ser una nación libre. Y fíjate un dato curioso, pues no sé si alguno de nuestros queridos radioescuchas
válgase la redundancia, han escuchado acerca de la famosa Constitución La Pepa. Fíjense ustedes, esta Constitución es la Constitución española de 1812. ¿Y por qué tiene tanta relevancia y por qué es tan importante para nosotros si es una Constitución española? Bueno, a esta Constitución española de 1812 se le conoce también como la Pepa y fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812, precisamente en Cádiz. La importancia histórica de la misma, fíjense ustedes que es muy grande, porque al tratarse de la primera Constitución promulgada en España, que además de ser una de las más liberales de su tiempo, sirvió de modelo a las primeras leyes fundamentales del México que se transformaba en nación independiente. Algunos estados de la incipiente república usan inclusive esta Constitución gaditana durante el tiempo que tardaron en preparar sus propias cartas fundamentales. Esto, o sea, sirvió de base para muchas constituciones, sobre todo de corte liberal. Y a la Pepa, fíjate, este nombre se debe a que fue promulgada el día de San José. Precisamente por eso se le conoce como la Pepa, ¿no? Y fíjense ustedes a lo largo y ancho de la historia cómo otras constituciones, otras naciones han influido tanto en el quehacer de la elaboración de algunas constituciones. Hace rato precisamente comentábamos fuera de micrófono de la necesidad de copiarse de una nación a otra y de, ¿cómo le diríamos? Piratearse, ¿no se las pirateaban? O nada más se las fusilaban, ¿no? Bueno, lo que pasa es que adolecíamos en aquel entonces de un concepto. Habían personas que hablaban de una nacionalidad, habían personas que hablaban de un centralismo, habían personas que hablaban de un federalismo, y obviamente lo más cercano en ese sentido que teníamos, me refiero a una nación libre, pues era nuestro vecino del norte, y en consecuencia queríamos de alguna forma ser similares en cuanto a la regencia legal se refiere, ¿no? Tan es así que nuestra Constitución es de los Estados Unidos. Nosotros le agregamos mexicanos para hacer la gran diferencia. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y cuando regresemos hablamos precisamente de los Estados Unidos mexicanos y su Constitución? Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Ok, seguimos adelante con más Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Hoy en este día estamos tocando el tema relativo a las constituciones en México a través de los años, un poco de historia de nuestras constituciones y desde luego pues llegaremos al punto medular que es nuestra constitución actual. Comentábamos en el segmento anterior en relación a pues los diferentes tipos y formas, sobre todo del gobierno en turno a través de la historia, y por eso pues existieron digamos constituciones centralistas, algunas federalistas y desde luego algunas que hubo necesidad de hacer la copia de otros estados, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que pues en una época determinada pues nos tocó fusilárnoslas, así decir. Bueno, si no fue exactamente una copia, sí fue un modelo a seguir, al que nosotros en otra época le fuimos adecuando según las circunstancias del caso, pero no hay que olvidar que como valor referencial, esa en lo particular, sí sirvió aquí de modelo, ¿no? En consecuencia, tenemos muchas similitudes. He tenido oportunidad de leer algunos textos que de alguna forma refieren a esa Constitución en lo singular, y hay muchas cosas que desde 1824 persisten hasta la actualidad. O sea,
si bien es cierto, ha tenido un toque en lo singular, el concepto en sí prevalece. Las órdenes de aprehensión, por ejemplo, las flagrancias, por ejemplo, algunas libertades como son la de expresión, la de asociación, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy permanecen prácticamente desde 1824. No es autoría de los constituyentes de 1917, pero bien es cierto que, bueno, en algunos casos nuestros artículos sí han tenido alguna modificación, pero no sustancial, sino nada más para adecuarlo. Hay un dato muy curioso, me voy a adelantar un poquito. 5 de febrero, ¿cuál constitución celebramos? La de 1917. Se supone que la de 1917. Ustedes saben cuándo se promulgó la de 1857. Pues en la misma fecha. 5 de febrero. 5 de febrero también. ¿Será coincidencia? Pues sí, Difícil de sin creer. embargo, fíjate que no en todos los textos lo dice. Simplemente te dicen que fue promulgada en 1857. Sin embargo, es correcto tu dato, porque efectivamente fue también un 5 de febrero de 1857 y estamos hablando de la Constitución específicamente relativa a la reforma. Y cuando hablamos de reforma, ¿hablamos de derogar algo o de adecuar algo? Pues hablamos primeramente de adecuar también, de modificar Algo que ya existe, algo que ¿no? ya existe. Por ejemplo, reformamos el artículo 1 constitucional. Hoy por hoy hablamos de personas, ¿no? Cuando antes hablábamos de individuos. En consecuencia, ¿esa es una reforma? ¿O derogamos todo un artículo para crear uno nuevo? Se reformó. Curiosamente, la Constitución de 1917 reformó la de 1857, no derogó. En consecuencia, estaríamos ante la prolongación, por decirlo de alguna manera, de la de 1857. Y para no variar en la misma fecha, ¿no? En la misma fecha. Por eso mencionaba, ¿será coincidencia? ¿O fue totalmente diseñada para que fuera coincidente la fecha? Y en un momento dado dijeras, bueno, pues estamos celebrando la del 5 de febrero. Sí, pero ¿cuál? ¿La del 17 o la del 57? No, la del 17. Se le hace más énfasis a la última constitución que La última reforma. A la última reforma, exactamente. Pero reformaron la constitución, no derogaron la anterior para que naciera otra. Efectivamente. Y si no es la misma. De hecho, si lo vemos bien, perdón, cuando demuestran los símbolos, parte de la simbología patria, si te fijas bien, cuando muestran un texto que se llama Constitución Política, que la traen exhibiendo junto con la campana de Dolores y las cadenas de la libertad, dice 1917. ¿Sí? Interesante. Leo textualmente el encabezado o inicio de la promulgación. Dice así: el ciudadano primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El encargado del ejecutivo, no presidente todavía. Dice: Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria del 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en la heroica Veracruz, adicionado del Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857.
Ahí está clarito. Ahí está más claro. Entonces, ¿cuál fue la reforma? ¿Cuál fue la reformada, no? Es tanto como decir, bueno, que hemos reformado tantas veces la Constitución actual, que cada una de ellas, claro, que no hubo un constituyente en lo particular, eso estoy completamente de acuerdo, que dijera, bueno, pues a partir de ahora tomaremos como parámetro una fecha, pero quien ha tenido la oportunidad de leer el antecedente de la de 1917, sabrá pues que por instrucciones de don Venustiano Carranza, en calidad de encargado del Poder Ejecutivo, se reúne precisamente el Congreso Constituyente y salva muchos de los articulados que databan de la de 1857, quedan intocables. En consecuencia, adicionan otros, o sea, le suman otros, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo aquellos que hablan del trabajo, la educación, aquellos que hablan de la educación, aquello por lo que la gran revolución se había hecho, ¿no? Que eran garantías de la sociedad, garantías hacia la libertad, garantías hacia el trabajo, etcétera, etcétera. Y se modifica, para 1917 se modifica uno muy importante que fue realmente el gran movimiento de la lucha de la revolución, que fue la tenencia de la tierra. Se modifica todas las cuestiones el agrarias. 27, si no me equivoco. Efectivamente, el 27 constitucional. Fíjate que yo tengo como antecedente del constitucionalismo mexicano a los elementos constitucionales, así se llama. Esto dice que fueron un conjunto de lineamientos a manera de proyecto de constitución para México, que entonces todavía era Nueva España, redactado en abril de 1812 durante la Guerra de Independencia de México. Y esto fue redactado precisamente por el general Ignacio López Rayón y puesto a circular a partir de septiembre de 1812 en Sanacantepec, Estado de México, y esto fue con el objeto de constituir una nación independiente de España. Y además se le señala como antecedente directo y fuente de creación de sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, y por lo tanto, pues se le considera como el antecedente más antiguo del constitucionalismo mexicano, fíjate. Y estos sentimientos de la nación, lo que comentábamos, fue un documento expuesto por don José María Morelos y Pavón en septiembre de 1813 en el denominado Congreso del Chilpancingo, o lo que ustedes comentaban, el Congreso de la Anáhuac. Es considerado uno de los textos fundadores del constitucionalismo mexicano, perdón. El conjunto de ideas expresadas en tal documento se fundamenta en las ideas de los fundadores de Estados Unidos, así como en las ideas que llevaron la Revolución Francesa. Pues nos vamos a un pequeño corte, no le cambien porque eso se va a poner muy, pero muy interesante la historia de nuestras constituciones. Hablemos claro, hablemos de derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Escuchas, hablemos claro, hablemos de derecho. Pues gracias por continuar con nosotros en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Recuerden, es un programa diseñado para todos ustedes, que se transmite a través de Radio Universidad Delfín, XHUACC en el 88.9 FM, una aportación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. Estamos tratando el tema de las constituciones y bueno, comentábamos tras bambalinas que pues estamos haciendo el comentario y tratando de que ustedes, queridos radioescuchas que nos prestan atención, el favor de su atención, pues tengan una idea un poquito más clara de lo que es el constitucionalismo mexicano o la historia de las constituciones. Y bueno, nos preguntábamos nosotros también que pues en verdad nos estaremos entendiendo entre los tres, porque primero que nada yo creo que por ahí vamos a hacer una pequeña explicación, que hemos estado hablando del constituyente de 1824, de 1835, de 1841, de 1853, pero en realidad, disculpen, no les hemos explicado qué es un constituyente y vamos a tratar de explicárselo. Verán ustedes,
Para que exista un poder constituyente, pues es necesario convocar a todas las fuerzas políticas y personas con la capacidad suficiente como para poder crear una constitución. Una constitución se crea en un país, pues muy sencillo. Cuando un país no tiene constitución, o cuando la que tiene ya no sirve. Entonces necesitamos convocar a los conocedores de la materia, de todos los partidos, en este caso sería, para efectos de reunirnos las ideas políticas, las diferentes ideas de todos los estados, y reunidos se constituyen como Congreso creador de una constitución en un país. A esto se le llama precisamente un Congreso Constituyente. Exactamente, eso es un Congreso Constituyente o el Poder Constituyente. Se constituyen, se reúnen para crear una constitución, que no es lo mismo reformar una constitución, quitarle algún artículo o ponerle o modificarle, para no hablar de adiciones, de derogaciones ni abrogaciones, sino se les quita, se les recorta, se hace alguna añadidura. Eso es una reforma. Pero en el Poder Constituyente, no. El Poder Constituyente se reúne, única y exclusivamente para crear una Constitución. Tan pronto terminan de crear la Constitución, se disuelve. No es permanente. No es como el Congreso de la Unión, no es como la Cámara de Diputados y Senadores, no es como el Poder Legislativo, que está hecho para crear leyes, pero permanentemente. El Poder Constituyente no. Única y exclusivamente se reúnen, crean la Constitución, pero créanme también que esto no es de la noche a la mañana, lleva todo un tiempo porque es una responsabilidad muy, muy grande crear los lineamientos, la división, nuestros sagrados derechos, etcétera, todo lo que conlleva una Constitución. Y una vez terminado, reitero, se disuelve. De hecho, es importante mencionar que en algunas ocasiones algunos líderes políticos, con afán de ganar las simpatías del pueblo, pues han mencionado esa situación de hay que crear una nueva Constitución, tenemos que convocar a un constituyente, pero en ningún momento había escuchado tampoco que ellos le dijeran al pueblo qué es un constituyente, y el pueblo muchas veces decía, sí, hay que formar el constituyente, pero ¿cuándo les habían explicado qué era un constituyente y para qué servía? ¿Por qué muchos sí decían, ¿y por qué si ya está el Congreso? Pues porque no entendían esa situación de lo que era un constituyente y lo que tenemos como un constituido, que es nuestro poder legislativo, que es el que únicamente modifica, adiciona, deroga lo que explicaste o abroga, pero no crea más allá de lo que ya existe dentro de la norma fundamental. No puede crear una Constitución. Un ejemplo claro que tenemos es ahorita con las nuevas reformas que existieron. Anteriormente hablábamos de las garantías individuales, y ahora ya no hablamos directamente de garantías individuales dentro de la Constitución, sino estamos hablando de derechos humanos, y anteriormente no se manejaba de esa manera. ¿Qué fue lo que hizo este Congreso? Modificó exactamente, y ahora hablamos de derechos humanos. Sí, nada más para que ya entremos en tema y en la discusión de todo esto, déjenme decirles que como antecedente ya les dije, ¿no? La Constitución de 1824, desde luego permeada por la de 1812 y la de 1814, y por ahí también tenemos una Constitución en 1835, pues también llamada las 7 leyes constitucionales. Por ahí también tenemos las bases orgánicas de 1841, y déjenme decirles así rapidito para que podamos entrar en tema, que algunas defendían el centralismo, otros defendían el federalismo, algunas, fíjense ustedes, pues nombraban como única y exclusivamente la religión católica como religión única en México. Eran algunas constituciones, para no crear mucha historia, ¿no? Para pasarnos ya a los comentarios que vamos a hacer. Inclusive, habían otras constituciones que creaban un cuarto poder, aparte de los 3 poderes, creaban el poder conservador, que era el que vigilaba que se cumpliera con todos los lineamientos. Entonces, era el de la moral. El de la moral. Entonces,
existieron muchas controversias, precisamente por eso cada determinados años, pues a beneficio o a la conciencia de cada una de las facciones que se confrontaban, pues se disponía de una nueva constitución, era muy fácil. También para abonar un poquito y no entrar en mucho detalle, la de 1824 es a la caída del imperio de Iturbide. Agustín de Iturbide. Luego viene un periodo en México de una serie de sucesos, como son la llegada del señor Guadalupe Victoria, la llegada de otro insurgente como lo es don Vicente Guerrero, el señor Juan Álvarez, la llegada prolongada del famoso Antonio López de Santana, que es donde se empieza a hablar precisamente de esa parte histórica del centralismo y el federalismo, con dos grupos, para no llamarles partidos, ¿no?, que eran lo de los conservadores y los liberales. Luego viene Comonfort, Benito Juárez con la guerra de reforma, peleando precisamente que la Constitución de 1857 sea la reina. Se hacen algunas adecuaciones o modificaciones al triunfo de los liberales, modificando algunas circunstancias de esa Constitución, como quitarle al clero pues algunos poderes que tenía, pasándoselos a la sociedad civil o al Estado. ¿Cómo lo fue el registro civil? Como lo fue el registro civil, el de panteones, la amortización de bienes del clero, etcétera, etcétera. Luego viene un periodo posterior, para no decir el señor Iglesias, el de Porfirio Díaz, que pues prácticamente es el detonante, casi 30 años que estuvo en el poder este señor, para dar nacimiento a la gran revolución mexicana, ¿no? En consecuencia, como resultado de esta, viene precisamente la Constitución de 1917. Importantísimo destacar lo que hizo Santana. Santana era un tipo político, fíjate, de verdad carismático, porque el tipo, tanto cuando se proponía defender el centralismo, defendía el centralismo, y cuando le convenía, él venía, se convertía en federalista, de repente era conservador, y de repente él mismo atacaba a los conservadores, y se volvía héroe liberal, y lo volvían a nombrar presidente, y así estuvo. Fue una de las personas, de verdad, con una simpatía, así como se hizo odiar, pues igual se hacía querer. Fíjate, por ejemplo, en el acta constitutiva y de reformas de 1847, pues se dio debido a la inestabilidad política del país y a la guerra contra los Estados Unidos de América. El país volvió a adoptar el sistema federal establecido en la Constitución de 1824, cuando que siempre venía el centralismo y los conservadores al mando. Esas reformas establecieron las garantías individuales, se suprimió el cargo de vicepresidente y se adoptaron las elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y magistrados de la Suprema Corte. Se facultó al Congreso para anular las leyes de los estados que implicaran una violación al pacto federal y se establecieron los derechos de petición y de amparo. ¿Qué te parece? 1847. La guerra de los Estados Unidos contra México. Efectivamente, y yo creo que en cuestiones de amparo nos podemos sentir pues muy orgullosos como pertenecientes al estado de Campeche, aunque por ahí también hay una pugna, ¿no?, entre si uno de los creadores del amparo, si es campechano o es yucateco. Entonces, esa es otra... Bueno, sin ánimo de otra cosa, nada más que de ilustración histórica. El problema también lo tuvieron los franceses en otra época, ¿no? Al emperador Napoleón, por ejemplo, cuando se quiso proclamar, y lo hizo de plano, ¿no?, ser rey de los franceses, uno de los obstáculos que tenía era que no era francés para algunos, porque él no había nacido
precisamente en Francia, pero a él en suerte le toca que cuando nace, Córcega, que era su lugar de origen, estaba invadido por el imperio francés en otra época, y en consecuencia era suelo francés, y él nace en Francia. Y bajo esa situación, él lucha por ser emperador de los franceses, y al final tiene que ser reconocido precisamente como tal. En este caso, en la época que a don de los creadores del amparo, don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá le toca en suerte nacer, esto era territorio yucateco. Efectivamente vivía en un distrito que era el distrito de Campeche, que abarcaba a su vez varias localidades, entre ellas Bolonchen, Ticul y Bolonchen de Rejón actualmente, ¿no? Obviamente, si lo vemos bajo esa descripción, el señor era yucateco. ¿Por qué? Porque nace cuando todo era Yucatán. Pero bueno, después de 1863, que Campeche logra su estatus como estado en la República, pues entonces Bolonchen de Rejón queda del lado campechano. Y en consecuencia decimos que, bueno, que don Crescencio Rejón es campechano. Pero, dato curioso, el amparo surge, si no mal no estoy, en una constitución de origen yucateco. De origen yucateco, la Constitución de Yucatán, exactamente. No recuerdo el año, pero creo que es 1840 y tanto o 20 y tanto. Debe ser 40 y tantos, porque los derechos de petición y de amparo se dan precisamente en la Constitución de 1847. Ahí es donde se facultó al Congreso para anular las leyes de los estados que implican una violación al Pacto Federal, y se establecieron los derechos de petición y de amparo en 1847. Y esto pues ya después nos da paso a la Constitución reformista, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que pues de corte totalmente liberal, ¿no? 1841 fue la Constitución yucateca, cuando se quiso separar Yucatán del resto de la nación. Nos vamos a ir a un pequeño corte. ¿Qué les parece si hablamos de estas constituciones al volver? Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Pues seguimos adelante con más comentarios en torno a nuestra Constitución. Recuerden que estamos en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, un programa diseñado para usted y su familia. Desde luego, recuerden, transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio. Desde luego, una cortesía de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. Y bueno, pues estamos hablando de la historia de las constituciones y algunos tópicos más. Y pues nos quedamos por aquí platicando en relación a la Constitución de 1857, una constitución por demás liberalista totalmente, ¿no? Precisamente se distingue porque pues ahí es donde Juárez hace la división de la Iglesia y el Estado. Y le dice, bueno, pues aquí vamos a ponernos de acuerdo, cuál es el cometido de la norma religiosa, pues ganar almas para el Señor, pues tratar de ganarnos el cielo. Bueno, pues ustedes dedíquense a ganar almas para el Señor y déjennos a nosotros los humanos que nosotros nos organicemos como seres humanos. Al César lo que es del César y a Dios lo de Dios, en pocas palabras. Entonces ahí se hizo la división de la Iglesia y el Estado, porque en ese entonces todo se manejaba a través del clero. Y bueno, pues hablábamos precisamente también de que por esas épocas, un poquito más atrás, se crea la Constitución yucateca, en donde pues por ahí nace el juicio de amparo, que posteriormente en la de 1847 pues se da la autorización para efectos de que haya el derecho de petición y el derecho de amparo. El habeas corpus. El habeas corpus mexicano, efectivamente el padre del habeas. Pero veamos algo también muy importante, veamos cómo
la necesidad de estas constituciones, como el temor de nación mexicana, ¿no? El temor como nación. Unos pedían un imperio en el 57, otros pedían una república, aquellos querían tener un monarca, querían tener un rey, algo por el estilo, para no tener tanta necesidad a lo mejor de gobernar, pero sí de sentirse gobernados. Y por el otro lado estaba la intención y la necesidad de sentirse libres, de ser pues la cosa pública, la res publicum, la república. Y es ahí donde teníamos dividido al país de una manera muy fuerte. Que dices eso, ¿cómo le da risa a mis alumnos cuando les digo? La res. Cuando platicamos de qué es una república y cuando les digo que es la cosa del pueblo, se matan de risa, pero es eso, es la cosa publicum. Res, cosa. Es que res es cosa. Público. Por eso a los semovientes le llaman reses. Así es. A las vacas, Cosa. caballo, cosa. Entonces de ahí proviene la palabra república, es un vocablo latino, res, cosa, publique, pública, la cosa pública, la cosa del pueblo. Como locus o loco, pero que ya, lugar, ¿no? Pero ya semánticamente pues es el gobierno del pueblo, eso quiere decir la república. Nada más que pues no puede gobernar todo el pueblo, por eso nos volvimos en representativo, por eso tenemos nuestros representantes. Es correcto. Y desde luego federal, pues porque somos una unión de estados, somos una liga. Federal viene de federaus, que quiere decir liga. Somos estados unidos, ligados entre sí. Y exactamente lo que nos une para hablar de federalismo o hablar de la federación, pues es nuestra ley suprema, nuestra constitución. Y otro dato curioso que la realidad no tengo una respuesta muy concreta, es porque Campeche no firmó la Constitución de 1917. Yo realmente lo ignoro. Me he encontrado algunos datos aislados, no tengo un dato preciso. En algunos casos porque no tuvimos representantes, en otros porque sí tuvimos, pero por algunas circunstancias no llegaron a tiempo para la firma. Pero para el caso es que, bueno, no tengo muy puntual, pero sí me parece un dato curioso porque efectivamente, históricamente no aparecemos. Efectivamente, y estamos hablando desde 1857. Bueno, es que en 1857 no era Estado y como consecuencia pues ahí no hay problema, pero la del 17 ya éramos Estado. Pero que quede entendido y aclarado, desde 1857 Campeche no aparece en la firma. Primero, ahí está el detalle, como dijera el conocido personaje. No aparece porque todavía no era Estado, todavía pertenecía a Yucatán. Sí. Efectivamente. Sería... Y bueno, dijimos, pues viene la revancha. En 1917 pues ya debe de aparecer Campeche. ¿Y qué pasó? No sé, realmente no lo sé. Es un dato nada más que me ha parecido curioso. Hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta muy puntual, muy concreta. Por pura curiosidad me gustaría saber cuál es la razón. Pues vamos a invitar también a la gente que nos escucha a ver si alguno de ustedes nos puede decir por qué eso. Campeche no aparece en la firma de la Constitución de 1917. Y sería muy interesante también para ilustrar a la gente, para ilustrarnos nosotros, porque dirían de donde vengo, es un caso para la araña. Sí, así es, y pues son curiosidades, ¿no? que existen. Y sí, fíjate que me gustaría, a manera de que hacer un poquito más atractivo esto que hemos estado platicando, pues decirle a todos nuestros queridos radioescuchas que poseer una constitución o leer una constitución son de las herramientas más eficaces que en tu vida vas a encontrar, sobre todo porque ahí se encuentran plasmados tus más sagrados derechos. Entonces, cuando quieras defender algo, pues vete a tu constitución. Cuando no quieras que te violenten o violen tus derechos, pues acude a tu constitución, lee tu constitución. Y bueno, pues muchas gracias. Recibimos el saludo de nuestro queridísimo amigo licenciado Daniel Bayote. Igual un saludo a nuestro amigo Tocayo. Triple abrazo fraternal para él, desde luego. Doble, triple, ¿no? Salto mortal. Bueno, fíjense ustedes, entonces como mera base, pues déjenme leerles nada más el artículo 1 constitucional para vean ustedes las reformas que tenemos. Y bueno, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esta fue una de las más próximas reformas que hemos tenido, para serte exacto, en el 2011, del 10 de junio del 2011, es de las más recientes que tenemos en cuanto a importancia, ¿no? Todas son importantes, pero fíjense ustedes que ahora los derechos humanos están elevados a la categoría constitucional, de modo que hasta los tratados internacionales, que ya están en el artículo primero constitucional, están elevados a rango constitucional, y desde luego, señores, tenemos que defender nuestros más sagrados derechos. Desapareció un principio muy interesante que inclusive enseñábamos en algún momento en clase, la famosa pirámide kelsiana, donde nos hablaba del principio de supremacía constitucional, donde ahora con esta reforma seguimos considerando la supremacía de nuestra Constitución como ley primera de nuestro país, pero también aquellos tratados internacionales que marcan derechos humanos ya también se encuentran a la par de nuestra Constitución, e inclusive también por ahí se nos manifiesta que todo aquel tipo de documental que proteja derechos humanos tendrá la misma característica, aún no teniendo inclusive las mismas jerarquías de valor. Eso es muy importante, porque ya hablamos de dos cosas ahora. Hablamos de garantías y hablamos de derechos humanos, y antes en las cátedras hablábamos nosotros de puro garantías, y hablábamos de garantías constitucionales y garantías individuales. De los últimos años a la fecha es que esto ha tenido realmente una efervescencia, porque si bien es cierto, nuestros ejecutivos a lo largo de los años han suscrito una serie de documentos, que son los famosos tratados internacionales, pero que por razones diversas no habían sido ratificados por el Senado, y en consecuencia no formaban parte de la Constitución. Así tenemos los derechos del niño, los derechos de la mujer, algunos derechos obviamente relacionados con el trabajo, algunos otros, como fue hace pocos años atrás lo de que quitaran de la Constitución la pena de muerte, en consecuencia de que México tenía firmado de años atrás ese tratado precisamente sobre la vida, pero la Constitución todavía la seguía contemplando. No fue imaginación de alguien quitarla, sino fue respetando precisamente el tratado. Y de hecho, un caso interesante, como todavía lo contemplaba la Constitución, en el estado de San Luis Potosí todavía se llegó a aplicar en los 90 y se armó una gran revuelta, porque argumentaban que estaba actuando mal el juez que ordenó esa ejecución, y él se manifestaba que constitucionalmente estaba correcto, porque todavía decía los casos en los cuales se aplicaba, que decía que se podía aplicar pena de muerte al salteador de caminos, al pirata, al incendiario, al parricida, al homicida con premeditación, alevosía y ventaja, al traidor a la patria en tiempos de guerra. Pues él aplicó la pena de muerte a un homicida calificado con premeditación, alevosía y ventaja. Se le fue encima a la sociedad, pero él constitucionalmente dijo: yo estoy obrando bien, y estaba ratificado. Sí, es el caso, ¿no? Que, por ejemplo, en este mismo artículo que le refería, y haciendo hincapié en lo que comentaba Manuel, también nos dice que queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que menoscabe los derechos y libertades de las personas. O sea, pues ahí está, señores, señoras, jóvenes, niños. ¿Es el 102? No. No, estamos hablando de una de las fracciones del artículo 1. No, es que el 102, que habla sobre los derechos humanos, que es prácticamente la base de ese artículo que estás leyendo. Bueno, pues fíjense que lamentablemente se nos vino el tiempo encima, y pues los tres, siendo pasado el mediodía, hemos concluido con una edición más de Hablemos Claro,
Hablemos de Derecho. Su amigo y servidor Francisco Javier Tejero Bolón le da las más cordiales gracias. Manuel Rivero Gil, gracias por su atención. Y Daniel González, por aquí los esperamos el próximo lunes. Radio Delfín presentó Hablemos Claro, hablemos de derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos Claro, hablemos de derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.